1 correspondiente al tema de límites. Comencemos con el único problema de esto que dice evalúa los siguientes límites. En este caso presentamos los primeros dos incisos y estos dos primeros incisos corresponden al límite sobre un polinomio, ¿no? Vean que el primer inciso A dice calcular el límite cuando x tiende a 3 de x menos 5, que es un polinomio, y el inciso B calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 2x menos 1, que es otro polinomio. En el caso de los polinomios, el cálculo de los límites es muy sencillo. Simplemente corresponde a hacer la sustitución de el valor al que se está acercando la x dentro de la función. En este caso, la función es x menos 5 y la x tiende a 3, entonces sustituimos la x por 3 y después resolvemos. Y esto es 3 menos 5, esto sería igual a menos 2, y ese sería el cálculo del límite del inciso A. En el segundo caso, de manera muy similar, sustituimos porque también es un polinomio, entonces sustituimos el valor al cual tiende x, es menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 1. Esto sería igual a 1 menos 2 menos 1. Y esto sería igual a menos 2, que es el resultado del inciso B. Repito, esta forma de evaluar es siempre útil, siempre que la función lo permita. De hecho, la primera que ustedes deben de pensar cuando calculan un límite es evaluarlo en el valor al que se está tendiendo la variable. Si no se indetermina, es decir, si no hay raíces negativas o si no hay divisiones entre 0, entonces el límite ustedes lo van a poder calcular sin ningún problema, como en este caso. Pasemos a los siguientes dos incisos. El inciso C. El límite cuando y tiende a 2 de y al cuadrado menos 4 entre y menos 2, y el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada más 2t cúbica menos t cuadrada entre t cuadrada. Perdón, aquí debería de ser t cuarta, t cuarta más 2t cúbica menos t cuadrada entre t cuadrada. Bueno, primero en el inciso C. Veamos que en el inciso C, ¿sí? Esto no debería de ir, pero lo voy a poner nada más como una referencia. Si nosotros sustituimos el 2, nos queda 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. Entonces esto queda 0 entre 0. A este tipo de límites les llamamos indeterminados. ¿Por qué? Porque tenemos una división entre 0. Entonces, en esos casos debemos de buscar alguna forma de evitar ese tipo de situaciones. Para ello, una de las formas más efectivas y que nosotros vamos a trabajar mucho es la factorización. A través de la factorización se pueden evitar este tipo de situaciones de los límites. Entonces, en el inciso C, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Ese límite sería igual a la siguiente expresión. El límite cuando y tiende a 2, y en el numerador vamos a realizar una factorización. Eso es una diferencia de cuadrados, entonces lo podemos factorizar como y menos 2 por y más 2. Dividido entre y menos 2, y lo voy a agrupar así. Entonces en este caso vean que nosotros podemos simplificar un y menos 2 arriba con un y menos 2 abajo, y nos quedaría simplemente el límite cuando y tiende a 2 de y más 2. Entonces transformamos nuestra expresión a través de operaciones para llegar a una expresión donde el límite es equivalente y donde además ya se puede directamente sustituir. Esto sería igual a 2 más 2, ¿no? Porque el y tiende a 2, entonces el límite sería en este caso 4. ¿Sale? Pasando al inciso D y siguiendo la misma idea, voy a poner por aquí también esta como sustitución rápida. Si nosotros sustituimos, nos quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0 al cubo, 0 a la cuarta potencia más 2 por 0 al cubo, menos 0 al cuadrado, entre 0 al cuadrado. Pues esto es otra vez 0 entre 0, y es una
un límite indeterminado, entonces por eso no tiene que ser siempre 0 entre 0, basta con que se divida entre 0 para que el límite sea indeterminado. Entonces debemos otra vez de buscar alguna forma de poder evitar que en el denominador haya un 0 al momento de sustituir el límite. Entonces, otra forma efectiva de hacerlo en este caso es mediante la factorización. Vamos a factorizar del numerador la variable t cuadrada. T cuadrada multiplicaría a t cuadrada. Si t cuadrada por t cuadrada nos daría 3t cuarta más 2t. 2t por t cuadrada es igual a 2t cúbica menos 1. Menos 1 por t cuadrada nos da el término menos t cuadrada. Esto dividido entre t cuadrada. Entonces, una vez expresado en términos de esta factorización, nosotros podemos también eliminar los términos t cuadrada y esto nos quedaría simplemente como el límite cuando t tiende a 0 de t al cuadrado más 2t menos 1. Sustituyendo, esto sería igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1. O lo que es lo mismo, menos 1. Aquí hay una parte que es un paso que es importante que ustedes noten para la correcta escritura de los límites. Es el paso que va de aquí a aquí. Y en este caso es el paso que va de aquí a aquí. Es decir, cuando eliminamos el término, ¿no? La notación, el límite, cuando la variable tiende a tal valor. Eso lo eliminamos precisamente cuando sustituimos el valor en la variable. ¿Sí? Vean que aquí dice el límite cuando y tiende a 2, pero ya cuando ya cambiamos la y por 2 es cuando ya no se pone dicho este prefijo de límite, ¿sale? Entonces hasta aquí llevamos 4 límites. Pasemos a los siguientes 2. En este caso tenemos 2 límites que son de funciones racionales. El límite cuando x tiende a menos t, que es x al cuadrado menos t cuadrada entre x más t. Y el límite cuando y tiende a 3, de y al cuadrado menos 9 entre y menos 3. Ahora voy a intentar nada más mencionar el proceso. Notemos en el inciso E, el primer inciso, que si sustituimos en el denominador, se nos vuelve menos t más t al momento de sustituir x por menos t y nos daría como resultado un 0. Eso significa otra vez que entonces este límite estaría indeterminado por el simple hecho de estar dividiendo entre 0. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta situación? Bueno, aquí hay otra cosa que hay que recalcar. Vean que en este caso el límite dice de la variable x tiende a otra variable. Eso también es posible en los límites. O sea, un límite tiende a un valor que es una variable, pero de todos modos eso lo usamos para sustituirlo. Este fue uno de los errores interesantes en el primer parcial, ¿no? Que había confusión entre cómo era evaluar f en a más h y f en a, pero al final acuérdense que vimos la composición de funciones, que lo que hacíamos era evaluar funciones dentro de funciones. Pero bueno, ese es tema del parcial pasado. Ahora también podemos tener límites de una variable que tiende a otra variable. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues siempre la idea es intentar factorizar. Si la sustitución directa no funcionó, lo siguiente es intentar factorizar. En este caso, la factorización que nos sirve, que es útil en la parte de arriba, es una diferencia de cuadrados. Entonces lo podemos escribir así. X menos t que multiplica a x más t como binomios conjugados y abajo x más t. Y otra vez nos podemos eliminar la variable y esto sería igual al límite cuando x tiende a menos t de x menos t. Haciendo la sustitución y eliminando el prefijo, ¿no? Cambiamos la x por menos t, esto sería igual a menos 2t. Y ahí quedaría el inciso E. Para el inciso F, notemos también
que si hacemos la sustitución directa, y igual a 3, en el denominador, en la parte de abajo, nos quedaría 3 menos 3 y sería 0. Entonces no funciona. Pero arriba también hay una diferencia de cuadrados, entonces lo que sería muy útil sería precisamente realizar una factorización en el numerador. Realizando la factorización en el numerador como una diferencia de cuadrados, pues nos queda esta expresión, el límite cuando y tiende a 3 de y menos 3 por y más 3 entre y menos 3. Entonces podemos eliminar el y menos 3 y se simplifica la expresión al límite cuando y tiende a 3 de y más 3. Realizando la sustitución y eliminando el prefijo, nos queda 3 más 3 y eso sería 6, que sería el resultado del inciso F. Entonces hasta aquí vean que llevamos varios ejemplos donde se usa la diferencia de cuadrados o los binomios conjugados. Entonces es importante que ustedes tomen eso en cuenta, ¿no? Siempre que vean dos términos nada más con el numerador, piensen la diferencia de cuadrados. Pero en general, cualquier método de factorización que se sepan, intenten utilizarlo para poder resolver de manera efectiva los límites. Pasando a los siguientes dos, en este caso hay varias formas de proceder para estos límites, pero otra vez insistir en que al final, aunque no se nota tan claramente, en el inciso G también tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué razón? Miren, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Siempre que nada más vean dos términos, insisto, intenten realizar una diferencia de cuadrados. Esto es menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entre h. ¿Por qué tenemos que factorizar? Pues porque como es h tiende a 0 y está dividido entre h, entonces al hacer la sustitución nos quedaría indeterminado. Por eso es importante factorizar. Bueno, así nos queda. Entonces vean que hay dos términos que se están restando y están elevados al cuadrado. Pues eso es una diferencia del cuadrado. Entonces la diferencia de cuadrados dice, el primer término es 2 más h, menos el segundo término es 2, por el primer término, que es 2 más h, más el segundo término, más 2, entre h, ¿no? El h que estaba ya ahí. Haciendo otra sustitución, esto es el límite cuando h tiende a 0, y simplificando nos queda h que multiplica a h más 4, dividido entre h. ¿Por qué? Porque 2 más h menos 2, pues se cancelan el 2 con el menos 2 y nos queda nada más h que multiplica a h más 4. Aquí en este paso cancelamos la h y entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 4. Haciendo la sustitución con h igual a 0, nos queda 0 más 4, entonces el resultado de este límite es 4. ¿Vale? Y así está. Entonces es una diferencia de cuadrados que se ve un poco más compleja, pero no deja de ser una diferencia de cuadrados. En el inciso H, una vez viendo cómo se resuelve el inciso G, yo creo que es prudente ver que se parece muchísimo y que si hacemos la sustitución directa tendríamos una división entre 0. Entonces es básicamente la misma idea, solo que acá no hay números, pero no importa, sigue siendo una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 y ya voy a pasar directo a la factorización de la diferencia de cuadrados. Sería el primer elemento, x más h. Le restamos el segundo elemento, que es x, y eso es el primer elemento, que es x más h. Todo x más h, le sumamos x. Y todo esto lo dividimos entre h, ¿no? Y hacemos las correspondientes simplificaciones. En el primer caso es h otra vez, que multiplica a h más 2x. Todo dividido entre h. Entonces ya nos queda algo muy similar al
al caso anterior, eliminamos las h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de h más 2x. Y no importa que nos quede en términos de una variable, los límites pueden suceder eso. Entonces, cuando h tiende a 0 sustituimos, nos queda 0 más 2x y el resultado final es 2x. Y ese sería el resultado de estos dos, ¿no? Es una forma poco más complicada de la diferencia de un cuadrado. La verdad es que hay otro camino que si ustedes elevan al cuadrado, simplifican y factorizan h, llegan al mismo resultado, ¿no? Pero siempre los métodos de factorización suelen ser caminos más cortos, ¿vale? Pero si se les ocurre alguna otra forma de llegar a estos mismos resultados, puede ser que también esté correcto. No hay una única forma en muchas ocasiones para resolver un límite, ¿sí? Suele haber varias formas. Pasemos a los últimos dos problemas. El inciso I. En el inciso I notamos que es el límite cuando t tiende a 1 de la raíz de t menos 1 entre t menos 1. Y si sustituimos t igual a 1, en el denominador nos queda igual a 0. Entonces tendríamos otra vez una división entre 0. Y aquí no es fácil verlo, ¿sí? Sin embargo, ahora el truco de dividir de factorizar la diferencia de cuadrados no está en el numerador, sino está en el denominador, ¿sí? Aquí hay algo que ustedes deben de tener muy en cuenta, que lo voy a dejar por aquí como una notita, es que t menos 1 nosotros lo podemos factorizar como la raíz de t más 1 por la raíz de t menos 1. ¿Sí? Esa es la factorización aquí importante. Recuerden estos casos especiales, porque estos casos especiales, cuando no hay ningún cuadrado, ¿cómo le voy a hacer? Son de los más complicados y después a los que más les gustan a los profesores de poner en los exámenes. Entonces es importante que este tipo de factores los puedan factorizar cuando sea necesario. Eso solamente ocurre si el exponente de la variable es t y si le estás restando un 1. Aunque se podría con cualquier otro número, con 3, con 5, con cualquier otro que ustedes quieran, pero normalmente es un 1, ¿sí? Casi el 95% de los casos es un 1, o quizá más. Entonces, bajo esta factorización, nosotros podemos ya proceder a resolver esto. El límite cuando t tiende a 1 de, en el numerador, la raíz de t menos 1, y en el denominador, la factorización, la raíz de t más 1 que multiplica a la raíz de t menos 1. Y entonces vemos que si agrupamos el numerador, podemos simplificar. Y aquí hay algo importante: al momento de simplificar, cuando se simplifican los elementos, no significa que se cancela todo lo que está arriba, sino queda un unito por ahí. Al final eso está multiplicado por 1. Entonces esto sería igual al límite, cuando t tiende a 1, de 1 entre la raíz, aquí exageré mi raíz, la raíz de t más 1. Haciendo la sustitución nos quedaría 1 entre, cuando t tiende a 1, es la raíz de 1 más 1. La raíz de 1 es 1, más 1, pues 2. Entonces es igual a 1/2. Entonces aquí la parte más complicada de fue darse cuenta de esta factorización. Esa factorización pues es para que ustedes la tengan realmente como parte de su memoria, ¿no? Porque no es tan sencillo luego realizar esa factorización, al menos que te acuerdes, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes lo tengan ahí muy presente. Pasemos al último inciso, el inciso J. En este caso el inciso J tiene aquí un radical, y este radical va a ser muy importante para nosotros, porque lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado de dicho numerador.
Esta es una técnica quizá nueva para muchos de ustedes. Acuérdense que el conjugado lo voy a poner por aquí, ¿sí? O sea, tenemos la relación a menos b por a más b, pues esto sería igual a cuadrada menos b cuadrada. En este caso, a menos b, su conjugado es a más b, y el conjugado de a más b pues es a menos b. Entonces, esa es una técnica muy usada cuando se tienen raíces y se quieren eliminar en estos casos de los límites. Entonces, vamos a proceder. Este límite se resolvería de la siguiente manera. Esto es el límite cuando u tiende a 1 de 4 menos la raíz de u más 15 por su conjugado 4 más la raíz de u más 15. Ese sería su conjugado, ¿no? Los mismos, pero con signo contrario. Entre, pues es u cuadrada menos 1, pero como multiplicamos al numerador por 4 más u raíz de u más 15, también tenemos que multiplicar al denominador por 4 más la raíz de u más 15. Así. ¿Vale? Y después, ¿qué ya tenemos que hacer? En este caso, en vez de contraer, estamos expandiendo, ¿sí? Es el otro proceso. En vez de hacer más chico, que es bajo la factorización eliminar, ahora es expander. Entonces vamos a realizar las operaciones de la parte de arriba. Pero como son binomios conjugados, entonces es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces nos queda el límite cuando u tiende a 1 de 16 menos la raíz de u más 15, ese es el segundo término, elevado al cuadrado. Todo dividido entre u al cuadrado menos 1 por 4 más la raíz de u más 15. ¿No? El numerador denominador no le hacemos nada. Vean que aquí se cancela la raíz con el 2, con el cuadrado, perdón. Esto nos queda simplemente el límite cuando u tiende a 1 de 16 menos, y aquí es importante los paréntesis, o sea, el 16 menos y entre paréntesis todo lo que está dentro de la raíz, ¿no? Que se canceló la raíz con el cuadrado, dividido entre u cuadrada menos 1 por 4 más la raíz de u más 15. Y llegamos a esta expresión, ¿sí? Vamos a continuar simplificando. Voy a copiar la última expresión a la siguiente pantalla. Espero hasta aquí no haya ninguna duda. Un repaso así rápido basado en la diferencia en los binomios conjugados, que es su equivalente, es una diferencia de cuadrados. Nosotros vamos a modificar el numerador del límite que estamos deseando. Esta técnica la vamos a usar siempre que tengamos radicales y algún otro término, no, usualmente un número, ¿sale? O sea, un radical ya sea como numerador o como denominador. Entonces procedamos a la siguiente diapositiva. El último límite que teníamos era el límite cuando u tiende a 1 de 16 menos u más 15 entre u cuadrada menos 1 multiplicada por 4 más la raíz de u más 15. Así estaba. Entonces, simplificando los términos, ¿no? Para ir paso a paso, nos queda 16 menos u menos 15 entre u al cuadrado menos 1, el denominador no cambia, no ha cambiado, no lo hemos modificado, seguimos modificando el numerador. Haciendo las respectivas cuentas, esto es igual a el límite cuando u tiende a 1 de 1 menos u, 16 menos 15, 1, entre u al cuadrado menos 1 por 4 más la raíz de u más 15. Ahí está. Y vamos a factorizar en el denominador. Esto sería igual al límite cuando u tiende a 1 de, y lo voy a poner así, 1 menos u todavía, entre
factorizo la diferencia de cuadrados que tenemos, u menos 1 por u más 1, por 4 más la raíz de u más 15. ¿Sí? Ahí está. Y vean que casi se parecen el 1 menos u y el u menos 1, ¿no? Son muy parecidos. Entonces ahí podríamos eliminar algo. Para hacer ese procedimiento, pues necesitamos factorizar en numerador. Esto es menos, factorizo un signo menos, entonces nos quedaría ahora u menos 1, ¿no? Cuando factorizamos un signo menos, cambiamos de signo. Y esto sería igual entre u menos 1 por u más 1 por 4 más la raíz de u más 15. Y bueno, al fin, ahora sí podemos eliminar el u menos 1, que es un término arriba y abajo, y entonces nos queda la siguiente cadena de igualdades. El límite cuando u tiende a 1 de menos 1, el signo menos sigue estando presente, el 1, acuérdense, cuando eliminamos los términos de arriba, sigue quedando un 1 entre u más 1, que multiplica a 4 más la raíz de u más 15. Ahora sí, podemos hacer la sustitución del límite con 1. Entonces nos queda menos 1 entre 1 más 1 por 4 más la raíz de u, pero en este caso, acuérdense, u vale 15, u vale 1, 1 más 15. Entonces, haciendo las cuentas, esto nos queda menos un 16avo. Y esa sería la solución a este problema. Este problema parece largo. La verdad es que sí. Aquí están todos los pasos explícitos, uno por uno, haciendo cada detalle. Y yo creo que eso les puede ser muy útil. En general, resolver un problema de límites, haciéndolo paso por paso, aunque te tardes más, tiene, yo creo que muchas más posibilidades de ser correcto que si nos vamos saltando los pasos y lo intentamos hacer rápido.